La historia contiene muchas historias de éxito y fracaso. Sin embargo, algunos de los hechos históricos más terribles rara vez se platican. Las escuelas a menudo no enseñan estas partes inquietantes del pasado, lo que las aleja del conocimiento público. La historia tiene muchas verdades difíciles, desde tragedias olvidadas hasta conspiraciones secretas que pueden cambiar nuestra percepción de la gente. Información importante se oculta con frecuencia, lo que afecta la forma en que entendemos el pasado. ¿La exclusión de estas historias cambia cómo vemos el mundo? Este video explorará 20 de los hechos históricos más impactantes que generalmente se omiten en las aulas. Número 20. La plaga del baile. En el pueblo de Estrasburgo en 1518, ocurrió un extraño suceso que ahora se conoce como la plaga del baile. Una mujer llamada Frau Trofea salió de su casa sin una razón clara y comenzó a bailar en la calle. Lo que comenzó con una persona bailando pronto se convirtió en un suceso extraño, pues muchas de las personas que la observaban también empezaron a bailar. Las ganas de bailar se propagaron muy rápidamente y la gente bailaba día y noche. A medida que la epidemia de baile empeoraba, las confundidas y preocupadas autoridades del pueblo decidieron tomar cartas en el asunto. En aquella época, las prácticas médicas eran muy diferentes y a menudo incluían métodos poco comunes. Primero intentaron colocar a los bailarines en un edificio especial con música en vivo, pensando que la música los curaría. Para su decepción, el baile continuó. Luego usaron la práctica de la sangría, pero esto tampoco funcionó. A medida que la situación empeoraba, las autoridades idearon un plan extremo. Reunieron a los bailarines y los sacaron rápidamente de la ciudad. Sorprendentemente, esta acción inusual pareció funcionar y detuvo la propagación de la extraña enfermedad. Estrasburgo no fue el único lugar donde ocurrió este extraño suceso de baile. Eventos similares se registraron en el siglo XIV en Francia, en el siglo XV en Bélgica e incluso en el siglo XIX en Madagascar. La causa de esta misteriosa enfermedad siguió siendo un misterio para los científicos. Algunas teorías sugerían que muchas personas comieron alimentos envenenados por un hongo llamado cornezuelo, que es conocido por su capacidad de afectar la mente. Número 19. Las verdaderas raíces de Cleopatra. Cleopatra VII, la última gobernante del antiguo Egipto, es a menudo representada en la historia como una hermosa reina egipcia. Sin embargo, no era de origen egipcio. Su familia provenía de Macedonia, en Grecia. Era descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Ptolomeo se convirtió en el gobernante de Egipto tras la muerte de Alejandro. Lo que hace a Cleopatra tan interesante es su particular manera de abordar su identidad. A diferencia de los gobernantes que la precedieron, ella adoptó abiertamente la cultura egipcia. Cleopatra fue la primera gobernante de su familia en aprender la difícil lengua egipcia. Combinó con éxito su origen griego con las tradiciones egipcias locales. Esto la convierte en un personaje histórico muy complejo. El principal interés en Cleopatra es cómo manejó hábilmente dos culturas diferentes, creando una mezcla única de la vida griega y egipcia. Al hacer esto, demostró que el trasfondo cultural de una persona puede tener muchas facetas. Su vida es la historia de cómo una gobernante con ancestros extranjeros se convirtió en una parte importante del patrimonio de Egipto, dejando una huella imborrable en la historia. Número 18. La partición de la India y Pakistán. En el difícil año de 1947, el Imperio Indio Británico experimentó un cambio masivo y violento. Fue dividido en dos nuevas naciones, la India y Pakistán. Esta división se basó en la religión y provocó un desplazamiento masivo de personas. El proceso no fue organizado ni pacífico. La decisión de dividir el territorio fue apresurada y mal planeada, ignorando la forma en que las diferentes comunidades convivían. Cuando las nuevas fronteras se establecieron rápidamente, un gran pánico se apoderó de la población. Hindúes, sikhs y musulmanes, temerosos de quedar en el lado equivocado de las nuevas líneas, se apresuraron a cruzar para ponerse a salvo. Esto provocó una confusión generalizada y se desató una violencia terrible. Grupos violentos atacaron a la gente en pueblos y aldeas. Incluso los trenes que transportaban a personas que intentaban escapar no estaban a salvo y se convirtieron en blancos de ataque. El costo en vidas humanas fue enorme.
Las estimaciones sugieren que entre 200.000 y 2 millones de personas perdieron la vida y 14 millones de personas más se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Número 17. Revelando más de 600 complots contra la vida de Fidel Castro. Fidel Castro, el ex líder de Cuba, enfrentó muchos peligros graves durante su vida. Se dice que hubo más de 600 planes diferentes para asesinarlo. Aunque el número exacto es incierto, está claro que se hicieron muchos intentos contra su vida. Estos planes incluían operaciones gubernamentales secretas y ataques más directos. Los métodos eran variados, como envenenar su comida o colocar un hongo dañino en su traje de buzo. También hubo ataques de francotiradores y un plan para destruir con una bomba la tribuna desde donde hablaba. Un intento famoso ocurrió en 1960, un año después de que Castro llegara al poder. La Agencia Central de Inteligencia intentó colocar un veneno mortal dentro de sus puros. Castro se oponía firmemente al capitalismo y apoyaba las ideas socialistas, lo que le generó enemigos poderosos. Su abierto desafío lo convirtió en un blanco para muchos gobiernos extranjeros. A pesar de estos peligros constantes, Fidel Castro vivió hasta los 90 años y murió de causas naturales. Sobrevivió a todas estas amenazas, quizás gracias a una fuerte seguridad, seguidores leales o simple buena suerte. A lo largo de su larga vida, Fidel Castro evadió con éxito a los muchos enemigos que intentaron hacerle daño. Número 16. Napoleón Bonaparte. Estatura, un malentendido. Existe un malentendido común sobre el famoso emperador francés, Napoleón Bonaparte, con respecto a su estatura. Mucha gente creía que era bastante bajo, midiendo solo 157 centímetros cuando murió. Sin embargo, esta idea se origina por un simple error. La confusión comenzó porque su estatura se registró usando unidades francesas que eran más largas que las unidades británicas usadas para la comparación. Al convertirla correctamente, la estatura real de Napoleón era de unos 170 centímetros, lo que era más alto que el hombre promedio en Francia durante esa época. Esta falsa creencia se vio agravada por las caricaturas políticas británicas. Para lograr un efecto humorístico, estos dibujos lo mostraban deliberadamente como un hombre muy pequeño, lo que ayudó a que la idea incorrecta continuara. Aunque su estatura pueda parecer un detalle sin importancia, este error común es un poderoso recordatorio. Muestra con qué facilidad los errores y los prejuicios pueden llegar a ser aceptados como hechos históricos. Esta historia resalta la importancia de cuestionar las creencias populares y examinar cuidadosamente los registros históricos para descubrir la verdad. Número 15. Las dentaduras postizas de George Washington. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos y un famoso símbolo de la nueva nación. Su historia, sin embargo, incluye más que su liderazgo. Tenía un problema de salud personal que no es muy conocido. A partir de sus veintitantos años, un grave problema dental le hizo perder los dientes con el tiempo. Cuando se convirtió en presidente en 1789, solo le quedaba un diente propio. Washington sabía que su apariencia era importante, así que le pidió ayuda al Dr. John Greenwood, un dentista destacado. Mucha gente cree que sus dientes postizos eran de madera, pero esto es un mito popular. La madera no era un material práctico porque se pudriría rápidamente dentro de la boca de una persona. En realidad, el Dr. Greenwood hizo 4 juegos de dentaduras postizas para el presidente. Usó diferentes materiales, incluyendo hueso de hipopótamo, marfil de elefante e incluso dientes humanos. Estas piezas estaban unidas a una placa base hecha de oro. El trabajo del Dr. Greenwood fue un avance significativo en la tecnología dental. Estas dentaduras hechas a la medida le permitieron a Washington aparecer en público con confianza y dar sus discursos con claridad. Hoy en día, réplicas cuidadosamente elaboradas de las dentaduras del presidente se exhiben en museos de Baltimore y Nueva York, ofreciendo una conexión directa con esta parte de su vida. Número 14. El gobierno que una vez envenenó el alcohol. En 1926, el gobierno de los Estados Unidos eligió un método controvertido para abordar el consumo de alcohol durante la prohibición. Iniciaron un programa que llamaron el Noble Experimento, que consistía en añadir venenos peligrosos al alcohol industrial.
Aumentaron la cantidad de metanol y también añadieron otras sustancias químicas tóxicas como benceno y mercurio. El objetivo del gobierno era disuadir a la gente de beber este alcohol envenenado. Esta fue una medida extrema y resultó ser un terrible error. El plan del gobierno produjo el resultado contrario al esperado. En lugar de reducir el consumo de alcohol, la política hizo que la gente estuviera más decidida a encontrar cualquier alcohol que pudiera, incluso las mezclas peligrosas. Los resultados de esta política fueron trágicos. Para 1927, 41 personas habían muerto por alcohol envenenado en un solo hospital de Nueva York, y las muertes continuaron. Cuando la prohibición finalmente terminó en 1933, la magnitud total del daño fue evidente. El programa de envenenamiento del gobierno había causado involuntariamente la muerte de aproximadamente 10.000 personas. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo las políticas con buenas intenciones pueden tener resultados terribles, haciéndonos reflexionar sobre los resultados inesperados del noble experimento. Número 13. El simbolismo malentendido de la Estatua de la Libertad. La famosa Estatua de la Libertad es un símbolo de libertad, que se alza en el puerto y a menudo se asocia con la inmigración. Esto se debe a su ubicación cerca de la isla Ellis, un punto de entrada histórico para muchos inmigrantes. Sin embargo, la historia original de la estatua es diferente. Fue creada originalmente para representar las ideas de la Ilustración. La estatua sostiene una antorcha para simbolizar el conocimiento y una tablilla que marca la fecha de la independencia estadounidense. Esta gran estatua fue un regalo de Francia a los Estados Unidos, celebrando el 100º aniversario de la independencia estadounidense y la amistad entre los dos países. La conexión entre la estatua y la inmigración se fortaleció cuando Emma Lazarus escribió un poema llamado El Nuevo Coloso, que se colocó en la base de la estatua. En su poema, la estatua se convirtió en una madre acogedora para las personas que buscaban refugio, lo que le dio un nuevo y poderoso significado. Esta historia demuestra que nuestra visión del pasado puede estar influenciada por creencias populares o detalles olvidados. Nos anima a estudiar los relatos históricos con cuidado, entendiendo que a menudo son complejos. Número 12. El Sendero de las Lágrimas. En la década de 1830, bajo el mandato del presidente Andrew Jackson, ocurrió un evento terrible en los Estados Unidos. El gobierno obligó a los pueblos nativos americanos a abandonar sus hogares en los estados del sureste. Fueron trasladados a nuevas tierras al oeste del río Mississippi. Este viaje forzado se conoce como el Sendero de las Lágrimas. Es una parte muy triste y vergonzosa de la historia estadounidense. Una ley de 1830, la Ley de Expulsión de Indios, le dio al gobierno el poder para hacer esto. Les permitió tomar las tierras de los nativos americanos en las zonas algodoneras del este. A cambio, se les ofrecieron otras tierras más al oeste. No fue un intercambio justo. Fue una expulsión cruel e injusta impuesta por el ejército de los Estados Unidos. Gente de las naciones Cherokee, Muscogee, Creek, Seminola, Chickasaw y Choctaw sufrieron esta expulsión forzada. Más de 60.000 nativos americanos caminaron miles de kilómetros. Enfrentaron un clima terrible con comida, agua y refugio insuficientes. Debido a estas condiciones, muchas personas enfermaron y murieron de hambre. Se estima que 4.000 Cherokees murieron durante el viaje. Los efectos de este traslado forzoso fueron devastadores. Además de las muchas muertes, estas naciones nativas americanas perdieron las tierras de sus antepasados. También perdieron su modo de vida tradicional. Número 11. El legado oculto del Monte Rushmore. Antes de convertirse en un monumento a los presidentes estadounidenses, la tierra del Monte Rushmore tenía una historia mucho más antigua. Esta área era sagrada para la tribu nativa americana Lakota Sioux, quienes llamaban a la montaña los 6 abuelos. El gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente esta tierra como parte de la Gran Reserva Sioux en el Tratado de Fort Laramie de 1868. Sin embargo, esa promesa no duró. El descubrimiento de oro atrajo a muchos colonos a las Colinas Negras y el gobierno de los Uriu rompió el tratado para tomar el control de la región. Esto creó una dolorosa historia de tierras perdidas y acuerdos rotos. Por lo tanto,
Aunque el monte Rushmore es un símbolo conocido de Estados Unidos, también representa la difícil historia de los pueblos nativos americanos que fueron desplazados de su tierra sagrada. Número 10. La Biblioteca de Alejandría y la pérdida de conocimiento. En el 295 a.C., se creó un notable centro de aprendizaje en Alejandría, Egipto, por orden de Ptolomeo I. Era un lugar de investigación y estudio, diseñado para ser el mejor del mundo. Ptolomeo I quería atraer a las personas más inteligentes de su tiempo. Le preguntó a su consejero, Demetrio de Falero, cómo atraer a los pensadores famosos a la ciudad. Demetrio sugirió un plan sencillo: coleccionar libros de todas partes del mundo. Ptolomeo I siguió este plan y fue un gran éxito. Eruditos como Zenódoto de Éfeso se sintieron atraídos por Alejandría. Zenódoto se convirtió en el primer bibliotecario y comenzó una impresionante colección de miles de pergaminos. La biblioteca continuó aumentando su colección. Los barcos que llegaban a Alejandría eran inspeccionados en busca de manuscritos, y cualquier libro que se encontraba se añadía a la biblioteca. Se convirtió en la biblioteca más grande del mundo, albergando aproximadamente 1 millón de pergaminos. La biblioteca almacenaba obras de pensadores griegos, judíos, egipcios y babilónicos. Allí se hicieron importantes descubrimientos científicos e incluso contaba con laboratorios y una escuela de medicina. Desafortunadamente, este increíble centro del saber fue gravemente dañado en un incendio alrededor del 48 a.C. durante un conflicto que involucró a Cleopatra. Se intentó restaurarla, pero la importancia de la biblioteca disminuyó después de que Alejandría se convirtiera en una provincia romana. Número 9. La historia de la plomería en la antigua Roma. Los antiguos romanos mejoraron enormemente los sistemas de agua para sus ciudades. Aunque no inventaron los acueductos, los perfeccionaron, creando uno de sus mayores logros de ingeniería. Construyeron grandes redes de tuberías, alcantarillas y acueductos de plomo y piedra, lo que demostró su excepcional habilidad para la construcción. Estos sistemas avanzados fueron muy importantes para la salud pública y la higiene. Sus grandes acueductos eran especialmente impresionantes, diseñados para transportar agua fresca a través de grandes distancias hasta las zonas pobladas. La ciudad de Roma utilizaba 11 acueductos principales para suministrar agua a sus baños públicos, fuentes y hogares, lo cual era esencial para una ciudad limpia. Los romanos también crearon grandes sistemas de alcantarillado para eliminar los desechos, como la famosa Cloaca Máxima, una de las primeras grandes alcantarillas del mundo. Sin embargo, existía un grave problema con estos sistemas. Los romanos usaban plomo para sus tuberías y no comprendían los graves peligros para la salud de este material. Esta elección probablemente causó un envenenamiento por plomo generalizado, y algunos historiadores creen que contribuyó a la caída del Imperio Romano. La experiencia romana enseña una lección importante, que incluso un gran progreso tecnológico puede tener efectos inesperados y perjudiciales. Número 8. De experimentos fallidos a maravillas de la cocina. En la mayoría de los hogares encontrarás un electrodoméstico de cocina común, el horno de microondas. Este conocido aparato no fue planeado, sino que fue un accidente sorprendente y afortunado. Hace más de 70 años, un ingeniero estadounidense llamado Percy Spencer realizaba un experimento con tecnología de radar para su empresa, Raytheon, cuando descubrió algo inusual. Mientras operaba un magnetrón, que es un tubo que produce microondas, Spencer notó que una barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido. Este extraño suceso despertó su curiosidad, por lo que comenzó a realizar más pruebas. El resultado de sus pruebas fue un invento completamente nuevo y accidental. En 1947, Percy Spencer y su equipo presentaron el primer horno de microondas disponible para la venta, al que llamaron Radarang. Esta nueva máquina utilizaba la potencia de las microondas para cocinar los alimentos rápidamente, haciendo vibrar el agua en su interior. El primer Radarang era muy grande y caro, pesaba unos 340 kilogramos, por lo que la mayoría de la gente no podía permitírselo. Desde entonces, el microondas ha cambiado por completo hasta convertirse en el pequeño electrodoméstico que conocemos hoy. Número 7. Los juicios de brujas en Europa. Entre los siglos XV y XVIII,
ocurrió un suceso generalizado y terrible en toda Europa. Este periodo de intensa persecución fue conocido como la Gran Cacería. Durante este tiempo, la gente no cazaba a animales, sino a otras personas que creían que eran brujas. Esta ola de acusaciones fue causada por una poderosa combinación de miedo, superstición y fuertes creencias religiosas. Debido a los muchos juicios de brujas, a este periodo a veces se le llama la época de la quema. En esta difícil era, se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas, y la mayoría de ellas eran mujeres. Las acusaciones de brujería a menudo se basaban en pruebas muy débiles o completamente falsas. Estos cargos se usaban para controlar y castigar a las personas que se comportaban de manera diferente o que parecían amenazar las normas sociales. La tortura se usaba comúnmente para obligar a las personas a admitir crímenes que no cometieron. Estas confesiones forzadas incluían afirmaciones de trabajar con fuerzas malignas y usar magia dañina. Una vez que una persona era acusada, enfrentaba castigos terribles como ser quemada, ahorcada o ahogada. Los juicios de brujas son un claro ejemplo de una sociedad llena de gran temor y prejuicio contra las mujeres. Muestran los peligrosos resultados del pánico colectivo, un sistema legal injusto y los efectos del miedo intenso y compartido. Número 6. La vida nada glamorosa de los piratas. En las historias y leyendas, los piratas a menudo son mostrados como valientes aventureros que navegan por grandes océanos en busca de tesoros escondidos. Esta imagen popular captura nuestra imaginación con emocionantes relatos de aventuras en el océano. Sin embargo, la realidad de la vida de un pirata era muy diferente a esta imagen popular. La vida real de un pirata estaba llena de dificultades y peligros constantes. La vida en un barco pirata no era cómoda ni limpia, con muy poca comida fresca y agua potable. Enfermedades como el escorbuto, causado por la falta de vitamina C, se propagaban muy rápidamente y creaban otro gran desafío para estos marineros. Enfrentar tormentas, peleas y naufragios eran riesgos constantes que hacían sus vidas muy peligrosas. Sorprendentemente, los barcos piratas solían ser democráticos, y la tripulación votaba para elegir a su capitán y a otros líderes. Esto era muy diferente del estricto mando en los barcos de la marina o mercantes y mostraba otro aspecto de la sociedad pirata. A pesar de las historias de tesoros y aventuras, la mayoría de los piratas tenían una vida muy difícil en el mar. Sus vidas a menudo terminaban violentamente o en prisión. Esta verdad nos ayuda a entender por qué la gente elegía una vida tan dura en esa época. La vida como pirata no era la emocionante aventura que imaginamos, sino un difícil viaje donde la supervivencia era el objetivo principal. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En el tranquilo pueblo de Oak Ridge, muchos secretos se escondían detrás de una apariencia normal. Entre los niños del lugar se formó un misterioso acuerdo. Era una regla no escrita que los aterrorizaba enormemente. En la escuela estaba prohibido hablar de 20 hechos históricos específicos y terribles. Esta lista de hechos era tan perturbadora que se mantenía oculta y bajo llave. Todos los estudiantes conocían la lista, pero nadie se atrevía a hablar de ella. En susurros hablaban de la señora Johnson, que desapareció después de mencionar los hechos prohibidos durante su clase de historia. Circulaban rumores sobre grupos secretos y sucesos extraños relacionados con estas verdades históricas. La lista prohibida describía civilizaciones perdidas, imperios olvidados y personas importantes que fueron eliminadas de los registros oficiales. La gente creía que la lista podía explicar la extraña historia y los misterios perdurables de Oak Ridge. La curiosidad de los estudiantes crecía, tentándolos a conocer esta información prohibida. No se daban cuenta de que estos hechos históricos podrían cambiar por completo su comprensión del pasado y su visión del mundo. Nos interesaría saber su opinión sobre esta historia. Número 5. La pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo fue un periodo de clima frío en Europa desde aproximadamente 1303 hasta 1850. Para las personas que la vivieron, el frío era una parte difícil de la vida diaria. El calor esperado del verano no llegaba y un frío constante cubría la tierra. Los inviernos largos y duros se volvieron normales y había heladas sorpresivas incluso en julio y agosto. Durante el siglo XVII,
Este frío inusual duró muchos años, destruyendo cosechas y causando una hambruna generalizada. El mundo natural se convirtió en un lugar difícil. Los animales morían por el frío extremo, y la gente veía a los pájaros congelarse y caer del cielo. Mientras la gente luchaba por sobrevivir, los artistas pintaban escenas de esta época difícil. La pintura Rompiendo el hielo, de George Morland, muestra a una familia luchando contra fuertes vientos para obtener agua de un estanque congelado. No sabemos exactamente cuántas personas murieron, pero muchas perdieron la vida por inanición, enfermedades o las temperaturas peligrosamente bajas. Los científicos creen que este periodo frío fue causado por varios factores. La cálida corriente oceánica del Golfo se desaceleró, hubo más erupciones volcánicas y el Sol produjo menos calor. Hoy, enfrentamos los efectos de un planeta que se calienta, lo que demuestra que los cambios climáticos tienen graves consecuencias para las personas. La pequeña edad de hielo afectó enormemente la historia, y el calentamiento actual de nuestro mundo presenta nuevas dificultades, animándonos a ser cuidadosos con los delicados sistemas de nuestro planeta. Número 4. La Gran Guerra del Emú de Australia. En la década de 1930, Australia experimentó un conflicto inusual conocido como la Gran Guerra del Emú, que demostró que pueden ocurrir serias disputas entre humanos y la vida silvestre. Después de la Primera Guerra Mundial, el país enfrentó una crisis agrícola que fue agravada por un adversario inesperado: grandes grupos de emúes. Durante su temporada de apareamiento, estas grandes aves no voladoras migraron hacia el interior y causaron daños significativos a las nuevas granjas en Australia Occidental. Sintiéndose desesperados y frustrados, los granjeros, muchos de los cuales eran exsoldados, solicitaron ayuda al gobierno australiano. El gobierno respondió enviando una pequeña unidad militar con ametralladoras para reducir la población de emúes. Sin embargo, los emúes eran rápidos y resistentes, lo que los convertía en blancos muy difíciles para los soldados. El público se molestó por el fracaso de los militares y el maltrato a las aves. Tras las quejas del público, el gobierno detuvo la operación. Finalmente, el gobierno adoptó una solución diferente al crear un sistema de recompensas, que fue una forma más efectiva de controlar la población de emúes. Este peculiar suceso en la historia de Australia resalta los desafíos inesperados de la gestión de las tierras de cultivo y la naturaleza compleja de los conflictos entre humanos y animales. Número 3. La hambruna de Bengala de 1943. La hambruna de Bengala de 1943 es un claro ejemplo de un desastre causado por el hombre. Este terrible suceso ocurrió en la India colonial, donde causó la muerte de 2 a 3 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. La hambruna no fue el resultado del mal tiempo o de una mala cosecha. Fue una consecuencia directa de las políticas de guerra implementadas por la administración británica. En Bengala, los campos de arroz producían suficiente comida para todos. Sin embargo, el gobierno británico temía una invasión japonesa y tomó medidas extremas. Confiscaron y destruyeron barcos y carretas, que eran necesarios para transportar los alimentos. Al mismo tiempo, los suministros de alimentos se destinaron a los militares en lugar de a la población local. Esto provocó un fuerte aumento en los precios del arroz y generó una grave escasez de alimentos. A medida que aumentaban los informes de inanición masiva, los esfuerzos de ayuda se retrasaron por la guerra y por la negligencia de los funcionarios británicos. No fue sino hasta finales de 1943 que se reconoció la magnitud total de la hambruna y se organizó una ayuda importante. La hambruna de Bengala es un poderoso ejemplo de los efectos devastadores del dominio colonial. Sirve como un grave recordatorio del costo humano de las decisiones políticas. Número 2. El Papa Gregorio IX le declaró la guerra a los gatos. A lo largo de la historia, la gente ha tenido sentimientos muy fuertes hacia los gatos, desde el amor hasta, sorprendentemente, el odio. Un ejemplo inusual de esto ocurrió en el siglo XIII, cuando el Papa Gregorio IX dirigió a la Iglesia en una extraña campaña contra los gatos. La idea de este conflicto provino de un inquisidor papal llamado Conrado de Marburgo, quien seguía las órdenes del Papa al pie de la letra. Conrado era una figura misteriosa que, según se informa, obligaba a la gente a confesar. Les hacía admitir rituales secretos que involucraban a gatos y al diablo.
Estas dudosas declaraciones, obtenidas mediante tortura, le dieron al Papa una razón para actuar. Como resultado, la Iglesia se volvió muy hostil hacia los gatos, especialmente los gatos negros, que eran considerados una amenaza. Mucha gente creía que estos animales portaban el espíritu maligno de Satanás. En los años 1233 y 1234, ocurrió un suceso horrible. Los seguidores de la Iglesia organizaron una matanza de gatos a gran escala. La orden oficial del Papa había convertido a estos animales de compañía en objeto de culpa. Ahora eran vistos como portadores de poderes malignos. Este fue un periodo oscuro causado por el miedo y creencias inusuales, donde ni siquiera criaturas gráciles como los gatos estaban a salvo del error humano. Número 1. La historia del idioma inglés. El idioma inglés comenzó alrededor del año 450 después de Cristo en las Islas Británicas. Se formó a partir de las lenguas de los anglos, sajones y jutos que se asentaron allí. El idioma ha cambiado mucho a lo largo de muchos siglos. Este desarrollo ocurrió en 3 etapas principales: inglés antiguo, inglés medio e inglés moderno. Un evento muy importante ocurrió en el siglo XI, cuando los normandos de Francia conquistaron Inglaterra. Este suceso cambió el idioma inglés de manera significativa. La siguiente etapa, el inglés medio, absorbió muchas palabras del francés antiguo de los normandos. Más tarde, y eso durante la época de William Shakespeare, el idioma experimentó otro periodo de gran cambio. Shakespeare fue un maestro del inglés y ayudó a formar la versión moderna del idioma. Introdujo más de 1200 palabras nuevas que todavía usamos. Su obra influyó enormemente en el desarrollo del inglés moderno, que ahora es hablado por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Esta historia muestra cómo el idioma inglés está siempre cambiando. El pasado está presente en las palabras que hablamos hoy. Esto nos recuerda que el lenguaje está vivo y en constante evolución. Gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado este video.